Diseño de investigación cualitativa, en el cual les presentaré mi título de investigación, que es el abuso sexual infantil, en la cual les comentaré un poco sobre mi introducción. El abuso sexual infantil es un fenómeno que tradicionalmente se ha mantenido oculto, y que el abuso sexual infantil no es un problema reciente. En mayor o menor medida, los maltratos a la infancia son una constante histórica que se produce en todas las culturas, en todas las sociedades y en cualquier estatus social, aunque en la actualidad despierta un creciente interés y una enorme preocupación, aunque permanece invisible en la gran mayoría de los casos. Según un reciente análisis, la tasa de prevalencia de algún tipo de abuso sexual en menores es de un 7.4 en el caso de los niños y un 19.2 en las niñas. Si bien el abuso sexual grave, con contacto físico, con carácter repetitivo y con implicaciones negativas en el desarrollo emocional del menor, es más reducido, estas cifras dan idea de la gravedad de estos hechos. En diferentes países, las consecuencias de la victimización a corto plazo son en general muy negativas para el funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo cuando el agresor es un miembro de la misma familia. Y aunque se ha producido una violación, las consecuencias a largo plazo son más inciertas. Si bien hay una cierta correlación entre el abuso sexual sufrido desde la infancia y la aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos sexuales inadaptados en la vida adulta, no deja de ser significativo que un 25% de los niños abusados sexualmente se convierten ellos mismos en abusadores cuando llegan a ser adultos. El impacto psicológico parece sumamente importante, pero está aún esclarecer. Mi planteamiento de problema es el abuso sexual, que es una problemática que ha ido creciendo de manera considerable en la sociedad actual, y así queda el manifiesto de una publicación del UNICEF. La situación de la niñez representa la mayor preocupación en virtud de que estos casos donde se presentan el mayor grado de abuso. Este tipo de abuso se realiza de forma oculta y sobre las personas de menor edad. Se ejerce una mayor violencia física, psicológica, la incapacidad de denunciar provoca convertirse en víctimas permanentes. De esta forma, el abuso, y en que en muchos casos se prolongan por años, dejando secuelas físicas, psicológicas permanentes, también embarazos o suicidios de las víctimas. Así también es importante mencionar que el abuso sexual infantil es una problemática que afecta a numerosas familias de diferentes clases sociales, ocasionando sufrimiento en los hijos, las hijas, las madres, los padres y los hermanos, en la forma de violencia intrafamiliar, con un mayor impacto afectivo y emocional sobre la niña o el niño abusado y sobre su familia, porque afecta su dignidad emocional, su libertad sexual y su bienestar integral. Esta investigación tiene por interés comprender la historia y las correspondientes acciones que desarrolla la familia e individuos cuando se ven aproximados a problemáticas como el abuso sexual, observando en especial a los cambios en los rituales habituales que se ven alterados drásticamente. Es aquí el foco de interés, ya que es de vital importancia para enfocar la presente investigación en creencias, perspectivas, estrategias de afrontamientos, repercusiones psicológicas en las personas, familias y cuando uno de los miembros ha sido víctima de abuso sexual desde la infancia. Mi justificación. Al entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los niños en las que viven, para poder comprender el abuso sexual desde temprana edad, ya que es una problemática que repercute en el comportamiento de las personas con quienes se relacionan el niño, y analizar actitudes que marcan la vida del niño, podemos obtener un conocimiento más profundo del abuso sexual en los niños, ya que nos permite ayudarlos en atención psicológica para mejorar su calidad de vida y su convivencia.
El fenómeno del abuso sexual infantil es un hecho significativo por el sufrimiento y el dolor que causa en las personas que se encuentran inmersas en esta problemática, como para su círculo más cercano. Este fenómeno ha sido ampliamente reconocido como un problema social de gran envergadura, por tanto, sus devastadores efectos en la calidad de vida. Cada uno de los integrantes de la familia víctima de abuso sexual como por consecuencia de la sociedad. Por tanto, es de vital importancia abordar esta problemática desde una perspectiva cualitativa, permitiendo al investigador conocer nuevos antecedentes respecto a la temática y así generar nuevas realidades. La CONAVI, a través de 11 años de trabajo, ha desarrollado una serie de acciones encaminadas principalmente a la prevención, la atención, la investigación del maltrato infantil, el abuso sexual y otras formas de planificación y estrategias, así como monitoreo, evaluación y sistematización. La mayoría de las experiencias metodológicas se han realizado con líneas basales y de impacto, con el objetivo de poder medir los cambios de actitudes en las poblaciones, relación a mejor trato de la niñez como reducción del abuso sexual en sus expresiones, como la explotación sexual, comercial infantil. La situación de la niñez presenta la mayor preocupación de virtud, que es en estos casos donde se presenta el mayor grado de abuso. Este tipo de abuso se realiza de forma oculta y sobre las personas de menor edad. Se ejerce con mayor violencia física, psicológica. La incapacidad de denunciar provoca en convertirse en víctimas permanentes. De esta forma, el abuso, ya que en muchos casos prolonga por años, dejando secuelas físicas, psicológicas permanentes, embarazos o suicidios en las propias víctimas. Mi pregunta de investigación es ¿cuáles son las experiencias y significados construidos por los niños que han sido víctimas de abuso sexual desde sus primeros años de vida? Como objetivos de investigación tengo los objetivos generales, que mi propósito es conocer las experiencias y significados construidos por los niños que han sido víctimas de abuso sexual, entender las experiencias y las vivencias por los niños que fueron sometidos a abuso sexual durante su infancia, entender el estado de salud físico y mental de los niños que fueron víctimas para apoyarlos en atención psicológica y prevenir más abusos desde los primeros años de vida. Los específicos, conocer cómo vivencian las madres el hecho de que su hijo o hija haya sido víctima de abuso sexual. También describir las estrategias de afrontamiento que desarrollan los familiares para enfrentar el abuso sexual. Mi viabilidad puede ser la escuela para pasar el ser como el segundo hogar del niño, debido al tiempo que pasa en ella. Va desarrollando y compartiendo actividades con docentes y con sus padres. En este sentido, la escuela se convierte en el ámbito privilegiado para detectar un abuso sexual que puede ocurrirle a un niño o en su primer hogar, la familia. Es en el aula donde el niño se manifiesta cambios de comportamiento, tanto su forma de actuar, de hablar, de aprender y de relacionarse con los demás, los cuales pueden dar indicios de los que suceden en su casa. También está la familia. En el seno familiar también es muy importante poder dialogar con los niños y enseñarles técnicas de autoprotección. En este punto debe considerarse que haya padres que piensen que hablar sobre este tema es desatar temores de sus hijos o impedir un sano desarrollo sexual. Pero es necesario entender que es lo contrario, que se debe concientizar a la comunidad en el hecho de hablar sobre el tema de prevenir que los niños sean víctimas de abuso sexual y tomar en cuenta que por lo general los niños reciben bien este tipo de pautas de educación. La metodología que utilizaremos
sería el estudio de carácter cualitativo, ya que nos permite rescatar a la persona, su experiencia, su sentir, su opinión con respecto a lo que se investiga. También conocer sus hábitos, costumbres, culturas, maneras de pensar y proceder, específicamente los sentidos y percepciones que se generan de las madres, cuyos hijos ya hayan sido víctimas de abuso sexual. Conocer su manera de pensar, sentir, fue de suma importancia para la presentación de investigación al actuar y sentir de la persona, haciendo énfasis en el ámbito subjetivo. Para este tipo de investigación nos permite conocer a profundidad la realidad de las personas, rescatando la experiencia, el sentir, la opinión entre ellos tiene respecto al proceso de mediación, develando costumbres, culturas de manera de pensar, proceder ante una situación concreta, ya que busca conocer los significados que los individuos da a su experiencia. Lo importante es aprender el proceso de la interpretación, por lo que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. En cuanto al diseño de investigación, entendemos como la estrategia en general para optar a el investigador para realizar una búsqueda de ideas claves acerca del problema. También está el diseño, dando el carácter de investigación, que es la utilización del método de estudio en casos de un método de estudio que implica el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno. Es decir, es un examen de un fenómeno específico que puede ser interesante y se estudia para obtener la máxima comprensión del fenómeno. La metodología de la investigación de casos se orienta principalmente por la descripción del objetivo de estudio, es decir, por el estudio exhausto de los diversos rasgos que los caracterizan. También se utiliza como una herramienta para elaborar conceptos y teoría que permiten explicar el caso que investigo. La técnica de recolección de datos que utilizaré serían las vivencias de las madres en torno al abuso sexual. Fueron analizadas de acuerdo a sus propias experiencias vividas por las personas que se encontraban en dicha situación. Se utilizarán las entrevistas en profundidad, las semiestructuradas, que permite recolectar información de carácter pragmático, es decir, cómo las personas se enfrentaron a esta situación. La entrevista en profundidad son encuentros reiterados, cara a cara, entre entrevistado y entrevistador. En cuanto ya tiene por objetivo la comprensión de las perspectivas que tienen los entrevistadores respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tales como lo expresan con sus propias vidas. La entrevista también puede ser con la familia como ámbito privilegiado para el análisis. La entrevista con la familia permite registrar las formas que se interrelacionan esa familia, sus redes primarias y secundarias. Esta técnica no se limita únicamente al registro de lo verbal, sino que permite captar los gestos, actitudes, el tono de voz, los movimientos, las alianzas, la forma de cómo distribuyen la entrevista. Es sumamente importante poder leer entre líneas todos estos datos que surgen desde este ámbito. Y también podemos entrevistar a la institución o al centro educativo, ya que en la escuela se transforma un lugar privilegiado para optar datos que puedan ser indicadores de la existencia de los niños abusados. Son los maestros y los profesores los conocedores de la trayectoria escolar y del comportamiento de estos menores, los que pueden dar referencia acerca de los cambios de comportamiento que se ha presentado en las víctimas, que su rendimiento escolar, de su disposición hacia el aprendizaje y también sus relaciones hacia la autoridad, hacia sus padres, hacia sus maestros de clase. Entre otras, también puede ser que son los docentes quienes pueden brindar un panorama acerca de la percepción que se tiene de los padres de las víctimas, cómo estos se relacionan con la escuela, el interés que muestran por sus hijos, entre otras también. Para esta investigación se utilizará la entrevista en profundidad por ser considerada una técnica de interacción social en la que consiguieron todos los elementos comunicacionales como la palabra, las expresiones, las posturas,
Esta conversación se sostendrá con un propósito determinado, el cual será obtener información de las personas que vivieron el abuso sexual. Procedimiento y análisis de los datos. En relación a lo expuesto y teniendo en cuenta la particularidad que asume cada caso, podemos visualizar la importancia de la intervención de la psicología en este problema. También el trabajador social cumple el rol principal de la defensa por los derechos humanos, con vistas a hacer cumplir los mismos, y que en muchos casos de restituir los derechos que fueron vulnerados. Para esto dispone un conjunto de herramientas, estrategias y dispositivos que vienen dando por formación y su especificidad. También usaremos un análisis exploratorio. En esta fase implica el análisis del contexto con un marco conceptual previo. La recolección de datos serán a través de registros auditivos, las notas de campo, donde se comenzó desde el primer nivel de reducción de datos, el cual tuvo acompañamiento por la confirmación de los temas de análisis establecidos, por guiones de entrevista, también por el desarrollo de temas, y también que nos va construyendo desde el análisis. También presento un cronograma de actividades para la realización en meses para realizar esta investigación, en la cual necesita realizar permisos necesarios, y que está aquí en septiembre, la primera semana. También estudiar y diagnosticar problemas, que como 2 semanas de septiembre. Presentar el proyecto de investigación, elaborar entrevistas, también análisis de datos, la construcción de un marco teórico y la elaboración de un informe final. Esto es en cuanto a esta investigación. Un presupuesto de investigación podría ser el pasaje para ir a la escuela, el transportarse, las impresiones de entrevistas, impresiones de trabajo y algunos gastos extras. Y también podemos incluir otros gastos que quizás se van viendo durante la investigación. El marco teórico. Se comienza haciendo una breve descripción histórica de este fenómeno y el gran interés que suscita en la actualidad debido a las graves consecuencias que implica. A continuación se intenta analizar las diferentes definiciones de maltrato infantil, también del abuso infantil, que exponiendo algunas de las propuestas que sugieren de autores y organizaciones a nivel internacional y nacional. Así se describen las diversas formas del maltrato infantil, centrándonos en las categorías que se han descrito clásicamente: el maltrato físico, maltrato emocional, negligencia y también el abuso sexual, y se hará una breve referencia a menos testigos de violencia de género. Y finalmente hablaremos del maltrato en la familia, contexto en la cual más riesgo tiene un menor en sufrir este tipo de algún tipo de violencia. También entendemos por abuso sexual que es una actividad encaminada a proporcionar placer sexual, estimulación o gratificación sexual a un adulto que quizá para ello, o a una niña, aprovechando de su situación superioridad. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que la víctima, quizás 5 o más años, o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre el niño. También se señala que el abuso sexual es cualquier forma de exposición al menor a estimulaciones sexuales o utilización del mismo como un estímulo sexual sin medir violencia o intimidad. También Estados miembros de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño o la niña contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato de negligencia, malos tratos o explotación, incluyendo el abuso sexual, mientras el niño o la niña se encuentra bajo
la custodia de sus padres o de un tutor o de cualquier otra persona que no tenga a su cargo. Los malos tratos en la infancia contribuyen en el momento actual de un reto. Para la psicología, pues se trata de un complejo proceso en la que intervienen una parte factores sociales, políticos, económicos y jurídicos, cuyo análisis y posibilidades de soluciones sobrepasa el ámbito de esta disciplina. El abuso sexual infantil ocurre cuando una persona con una posición de poder usa la coerción u obliga a un niño o una niña a cualquier tipo de actividad sexual. El abuso sexual infantil en cualquier actividad sexual forzada entre un niño y alguien mayor. La infancia es definida como el periodo comprendido entre el momento del nacimiento a los 12 años, aproximadamente. Esta primera etapa de vida es fundamental en el desarrollo, pues de ella va dependiendo la evolución posterior y sus características primordiales serían las físicas, motrices, capacidades lingüísticas y socioafectivas. La definición de maltrato infantil. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto de los menores. La definición del maltrato infantil. El maltrato infantil se define como el abuso y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todo tipo de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que causen y puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su vivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder. La exposición de la violencia de pareja también se incluye a veces entre forma de maltrato infantil. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2002, cualquier forma de daño físico, emocional, abuso sexual, negligencia o cualquier forma de trato negligente comercial o explotación que resultan en el daño actual o potencial a la salud, sobrevivencia del desarrollo, dignidad en el contexto en una relación de responsabilidad, confianza y poder. Para el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales en 2006, que acción, omisión o trato negligente no accidental que prive al niño o a la niña de sus derechos, su bienestar, que amenaza o infiere su ordenado desarrollo físico, psíquico, social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. El abuso sexual infantil. Existen numerosas definiciones acerca del abuso infantil, teniendo en cuenta diferentes aspectos que incluyen esta problemática. En líneas generales y desde aspectos técnicos, es concebido como toda aquella situación en que un adulto su interrelación con un menor en relación de sometimiento para obtener su satisfacción sexual en condiciones tales como en que el niño o la niña son sujetos pasivos de tales actos y pierden la propiedad de sus propios cuerpos. A esta definición podríamos agregarle como entendido que el abuso sexual infantil como un balazo en el aparato psíquico que produce heridas de tal magnitud en el tejido emocional que hace muy difícil predecir cómo cicatrizará el psiquismo y cuáles serán las secuelas. Algunas formas bajo las cuales se representan el abuso sexual infantil es el toqueo de los genitales del niño o la niña por parte del abusador. También el toqueo de otras zonas del cuerpo del niño o de la niña por parte del abusador. La incitación por parte del abusador o al toqueo de sus propios genitales. La penetración vaginal o anal o intento de ella, ya que con sus propios genitales con otras partes del cuerpo, ya sea los dedos u otras cosas por parte del abusador. También la exposición de material pornográfico a un niño o a una niña,
ya sea revistas, películas, fotos, entre otras, el contacto bucogenital entre el abusador y el niño, la exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño, también la utilización del niño o la niña en la elaboración de material pornográfico. También el abuso sexual como un abuso de poder. Existen numerosas definiciones sobre el abuso sexual. En la mayoría de ellas se establecen dos criterios para hablar del abuso. La coerción. El agresor utiliza la situación de poder que tiene para interactuar sexualmente con el menor. También está la asimetría de edad. El agresor es significativamente mayor que la víctima, no necesariamente mayor de edad. También es fundamental no coincidir el abuso sexual como una cuestión únicamente concerniente a la sexualidad del individuo, sino como un abuso de poder fruto de esa asimetría. Una persona tiene poder sobre otra, le obliga a realizar algo que no desea, sea cual sea el medio que utilice para ello, la amenaza, la fuerza física, el chantaje. La persona con poder está en una situación de superioridad sobre la víctima que impide a ésta el uso y disfrute de su libertad. Pero igualmente importante es entender que el poder no siempre viene dado por la diferencia de edad, sino por otro tipo de factores. El abuso sexual entre iguales es una realidad a la que no debemos cerrar los ojos. En este caso, la coerción se produce por la existencia de amenazas o porque ya haya seducción, pues la diferencia de edades puede ser mínima o inexistente. Algunas características que asume el abuso sexual infantil. El abuso sexual es un delito que no deja huellas, porque por lo general no se utiliza la fuerza física, está basada en la seducción y el engaño. Generalmente no hay testigos, por eso es una de sus características es la invisibilidad. Es además un problema invisible por la escasa cantidad de casos que son denunciados. Los métodos persuasivos utilizados por el penetrador terminan por hacer sentir avergonzadas, con culpa y responsables a las víctimas de lo que está sucediendo. Por ello se habla de un delito basado en la complicidad. También es fácil caer en el engaño que ofrece el abusador, porque los mismos métodos persuasivos que usa con la víctima los pone en práctica ante los jueces, funcionarios o ante la comunidad. Por eso se dice que es un delito tramposo para desentrañar. Es un delito que tiene atravesamientos múltiples, que necesita de la intervención de saberes interdisciplinarios, legales, ya sea médicos, sociales, psicológicos, sociológicos, antropológicos, entre otras. Por eso se habla de su complejidad y es la necesidad de este tipo de abordaje. También tiene un efecto multiplicador, porque si no se entiende a la víctima, en su momento el daño puede manifestarse en un futuro bajo otras sintomologías tales como adicciones, prostituciones, suicidios, depresiones, violencias, otro tipo también de transformando a las víctimas en victimarios entre ellos mismos. Desprotección o indefensión es el sentimiento que experimenta la víctima al ser atacada por la persona de la que naturalmente espera protección. El niño queda aterrorizado ante esto, razón por la cual se ve imposibilitado de gritar o pedir ayuda, aun cuando haya gente cerca. Esto es lo que hace menos creíbles sus relatos cuando se deciden a devaler el secreto. También podemos observar algunos cambios en los niños, tanto físicos, también cuando quiera dormir, tenga pesadillas o problemas de sueño, tenga un cambio de hábitos de comida, una pérdida de control. También sus conductas, que puede consumir drogas o alcohol, puede tener conductas autolesivas o suicidas. Bajo rendimiento académico, en emocional, pueda que tenga miedo, pueda ser agresivo, pueda sentir culpa, vergüenza, aislamiento o una ansiedad
o también una depresión, una baja autoestima y sentimientos de estigmatización o el rechazo propio al cuerpo. También he adjunto unas referencias bibliográficas en la cual me basé para realizar esta investigación. Este fue un diseño de investigación cualitativa, en la cual en el curso de Ciencia 2 lo estamos trabajando y es un método muy abierto, en la cual espero que este diseño sea de ayuda. Si hay algunos errores, espero corregirlos. Mi nombre es Evelyn Griselda Tócanas Tú, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Psicología en el Centro Universitario de Occidente. Gracias por su atención.